En este video sobre Plutón en Acuario, veremos que se repiten varias posiciones, eh, las mismas del video anterior de Neptuno en Aries. Esto es porque cada vez que Neptuno está en Aries, Plutón está en Acuario o en Leo, mientras que cada vez que Plutón está en Acuario, Neptuno está en Aries o en Libra. Esto por las hermosas cuestiones matemáticas del cielo. En este paso de Plutón en Acuario, después de una purga política, fue necesario renovar a los integrantes del Senado. En este momento, con Neptuno en Aries, se tomó a gente, a élites de todas partes del imperio, lo cual permitió generar una identidad más amplia, ya que, por ejemplo, imaginemos que hubiera estado Plutón en Leo, la regeneración eh, de la composición del Senado seguramente hubiera estado centrada más en la población de Roma, es decir, élites de una única identidad. Con Plutón en Acuario, por el contrario, vemos esta amplitud hacia eh, otras identidades, una integración de las diversas partes del imperio, y profundizando en la parte de Acuario como pueblo, vale mencionar que el emperador Nerón trató de ganarse al pueblo, lo cual, siendo eh, el pueblo, Neptuno, al igual que el Senado, en este caso Nerón se apegaba más a Neptuno como pueblo, lo cual fue conflictivo con el Senado. Como mencioné al inicio del video, cada vez que Plutón está en Acuario, Neptuno alterna entre Aries y Libra. En este caso cayó en Libra. Durante este periodo, en el Imperio Romano se llegó a la legislación sobre la religión respecto a los cristianos. Sin embargo, fue poco antes de que se suspendiera la persecución y en el 313, con la conjunción de Plutón y Júpiter, recordemos que Júpiter representa las leyes, en el 313 se promulgó el Edicto de Milán, el cual fue muy favorable para los cristianos en el devenir histórico, así como en la integración de esta religión, vaya, que ya era un porcentaje significativo dentro del imperio, estando Neptuno en Libra, claro. Hubiera sido Neptuno en Aries, quizás hubiera sido la integración, pero con algún grado de persecución. Respecto a Plutón en Acuario como la descentralización del poder, recordemos que poco antes de la, el Edicto de Milán y las persecuciones, ocurrió la división del imperio en la tetrarquía. Esto con Plutón en Capricornio, generando una nueva estructura de gobierno, con Neptuno en Virgo, mucho más eficiente y burocrática. Sin embargo, la tetrarquía llevó a guerras civiles y pues dejó claro que ya no había un solo núcleo de poder, al haber hasta tres emperadores en algunos momentos. Esto sin duda llevó a generar división en el imperio, lo cual más adelante llevaría a la división permanente con el imperio de Occidente, que es el imperio romano, y el imperio de Oriente, que es el imperio bizantino. En este paso de Plutón en Acuario, Neptuno estuvo en Aries y surgió una división en la península hispánica entre el nacionalismo visigodo y una visión más integradora del pangodismo, es decir, las diversas tribus godas, no solo los visigodos. Aquí es cuando se desarrolla la guerra entre Agila primero por el lado del nacionalismo visigodo y Atanagildo por el lado del pangodismo.
Y hay que agregar también el gobierno de Carriarico, que venía de Septimania, que es una parte que está entre la frontera de, podríamos decir, los territorios actuales de Francia y España, lo cual favoreció el gobierno, digamos, de la ideología pan-budista, ya que Septimania era bastante lejano a la capital eh, visigoda de aquel entonces. Después de la primera división del Reino Franco en el 511 y los sucesivos conflictos por dicha división, en el 561 Clotario I finalmente logró reunificar el reino, dividido entre cuatro partes, y con ello, naturalmente, reafirmó la legitimidad, validez e identidad, Neptuno en Aries, de dicho reino. Sin embargo, de manera similar a lo que vimos con el Imperio Romano y la división del imperio en diversos territorios, este rey franco, Clotario I, nuevamente dividió el reino entre sus cuatro hijos. Esto en el futuro sería durante la cuadratura. Plutón-Neptuno sería causa de las querellas merovingias. En este mismo paso de Plutón en Acuario, en el cual se desarrolla el pangodismo, o el conflicto versus nacionalismo versus pangodismo en la península hispánica, y la integración del reino franco, en Japón el emperador Kinmei recibió como regalo una figura budista, así como textos. Y Plutón en Acuario, en el aspecto del emperador que permite la pluralidad de integración, permitió a los clanes, en este caso los Soga y los Mononobe, que aconsejaran sobre qué se debía de hacer. Y en este momento, si bien no se permitió el budismo como religión oficial, se le permitió al clan Soga la práctica del budismo, la adoración, de manera privada. Fue esta primera introducción que luego llevaría a la guerra entre el clan Soga y el clan Mononobe, y que terminaría con la coexistencia de ambas religiones, el sintoísmo y el budismo, en Japón. En este paso de Plutón en Acuario, similar a lo que sucedió con el Imperio Romano y la continuidad en las divisiones de la tetrarquía, así como la redivisión del reino franco, en este caso tenemos que el poder se divide dentro del imperio bizantino entre dos figuras de autoridad suprema, Plutón, que serían Irene y Constantino. Si bien no es una tetrarquía, de un modo u otro el poder se descentraliza. Después del paso de Plutón en Sagitario, cuando los francos comenzaron a expandir su reino bajo la dinastía carolingia hacia el este, conquistando a muchos tribus, entre ellos los sajones, finalmente con el paso de Plutón en Acuario y Neptuno en Libra, mediante el Lex Sajonum, que fue el derecho que ya utilizaban estas tribus, codificado, de manera que a cambio de mantener su derecho y formas de vida, los sajones se convertirían al cristianismo, integrándose de una manera menos violenta dentro del reino franco. En el caso de Japón, entre el 817 y el 824 hubo sequías que llevaron a malas cosechas y hambrunas, por lo que se liberalizó la posesión de tierras para generar una mayor eficiencia en su uso y recaudar más impuestos y en general tratar de aliviar las dificultades de la gente del reino, de modo que las tierras que pertenecían al gobierno imperial podían ser adquiridas por diversas personas con el fin de
que donde se trabajara se pudiera aprovechar. Durante el breve imperio del emperador Heisei, se redujo el número de ceremonias, así como varios puestos gubernamentales, con el fin de reducir el gasto del gobierno, y se favoreció a los niveles medios y bajos del gobierno con el fin de mejorar su calidad de vida, lo cual a su vez se reflejaría en una mejor calidad de vida en general para el pueblo. Como ya vimos en el video anterior sobre Neptuno en Aries, con este paso de Plutón en Acuario, el emperador del Sacro Imperio impulsó diversas reformas en la Iglesia Católica para brindarle mayor autonomía. Lo dejaremos por aquí para no ser redundantes. Durante este tránsito de Plutón en Acuario, que coincide con Neptuno en Libra, varios nobles y religiosos, que es Neptuno, del Sacro Imperio, decidieron proceder legalmente contra el emperador. Esto precisamente en el año que Júpiter hace una conjunción con Plutón. Y esto llevó a un juicio contra Adolfo de Nassau, el rey de Romanos, quien era candidato a ser emperador del Sacro Imperio. Sin embargo, tras estos procesos, murió en batalla. Por otro lado, en Japón pasó un cometa en 1297 y según el Tokusei, que podríamos decir que siendo Neptuno en Libra fue un concepto legal, es decir, Libra basado en creencias, con el cometa, se llevó a cabo el Eini no Tokusei, lo cual básicamente fue una cancelación de deudas, lo cual naturalmente, estando Plutón en Acuario, favoreció más al pueblo, ya que suele ser que los prestamistas son quienes más dinero tienen, siendo normalmente las élites en un país, en un imperio como Japón. Durante este tránsito de Plutón en Acuario, en relación con la conquista de América, el rey Carlos I tuvo una seria duda moral respecto a si era correcta o no la colonización. Y por otro lado, se comenzó a llevar a cabo el proceso de colonización mediante la creación de pueblos hospital o congregaciones, las cuales buscaban reunir e integrar hasta cierto punto pobladores de diversas regiones que por el proceso de entre guerras y resentamientos quedaban dispersos, vacíos, y era una forma de introducir nuevas identidades, al mismo tiempo que, claro, buscaban acompañar cada uno de estos pueblos con Neptuno en Aries, un grupo de religiosos para la conversión religiosa, con el fin de que aprovechar la integración de sociedades y orígenes diferentes de los nativos al mismo tiempo que se les cristianizaba. Por otro lado, ya vimos en otro video cómo durante este paso de Plutón en Acuario y Neptuno en Aries, el rey Enrique VIII estableció la independencia de la Iglesia anglicana respecto a la Iglesia romana católica para poder hacer un divorcio y volver a casarse. Sin embargo, todos estos cambios en cierta medida disgustaron a la población y fue justo con la oposición de Plutón en Acuario y Urano en Leo que ocurrió la peregrinación de Gracia, la cual básicamente fue marchas y protestas contra el rey y sus cambios,
las cuales fueron resueltas gracias a Neptuno en Aries con el establecimiento de una ley marcial y pues represión de las exigencias y las masas. En este caso, Plutón, aquí vemos que la oposición a veces implica la proyección. Si tomamos en cuenta que Leo es el signo que representa a los reyes, en este caso es Urano en Leo es todos los cambios que estaba introduciendo el rey, cómo se ven en contraste con la voluntad del pueblo y el pueblo en sí, que es Plutón en Acuario. En este caso, Neptuno en Aries, pues siendo las fuerzas militares, pues favoreció, podríamos decir que al lado del rey, que es Leo, Trígono, y pues la ley marcial resolvió este asunto. Finalmente, este último paso de Plutón en Acuario coincidió con el trígono de Neptuno en Libra y un largo trígono de varias décadas antes que trae el despotismo ilustrado, que es cuando el mundo avanza hacia la modernidad en cierta medida. Sin embargo, el evento clave aquí es, al igual que la peregrinación de Gracia, con Plutón en Acuario y Urano en Leo, se presentó la Revolución Francesa, en la cual, nuevamente, Urano en Leo podemos decir que es la disrupción del rey. En este caso, Neptuno estaba en Libra, lo cual es más favorable al lado de Acuario, que es el pueblo. Y bueno, la Revolución Francesa fue básicamente el pueblo, Plutón en Acuario, con apoyo de las élites, hasta cierto punto, los estamentos del Estado General, pues decapitaron a los reyes, al rey, bueno, y a los demás oponentes y quienes apoyaban la monarquía. De modo que podemos ver en estos últimos dos ejemplos como Plutón y Leo, cuando está Plutón en Acuario y Urano en Leo, pues llevan a una gran agudización del poder centralizado respecto al pueblo, la descentralización. Si te ha gustado el video, no dudes en conseguir tu copia de mi libro Como es arriba, es abajo, el cual explora patrones en la historia y en base a lo visto, concluye con predicciones sobre las décadas por venir. Link en la descripción.